Cada vez más necesitamos oír los argumentos de los abogados penalistas, no para asumirlos integralmente, pero para sopesarlos y ver cómo es que los jueces razonan y sobre la base de qué argumentos puedan decidir que se rompe y se anula una decisión. Es el caso hoy de una condena que pesaba sobre el señor Vladimir Cerrón, que ha beneficiado de un recurso de casación presentado ante la Corte Suprema, específicamente a la Sala Penal Permanente presidida por el juez San Martín. Hemos invitado al abogado Benji Espinosa para que, en primer lugar, nos aclare cuál es la argumentación que ha llevado a la Corte Suprema a declarar nula una de las condenas que pesaba sobre el señor Cerrón, que es una de las razones, no es la única, por la que se halla en calidad de prófugo de la justicia. Sí, don Fernando, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches. En el caso Aeródromo Huanca, la imputación era colusión. Habían planteado un caso de colusión. La Corte Suprema ha resuelto a favor de la defensa de Cerrón, argumentando que el principal requisito de la colusión es probar el pacto colusorio. Y según el criterio de la Sala Penal Permanente, hoy hemos escuchado la ponencia del doctor César San Martín Castro, es que la Fiscalía había presentado como prueba de la concertación la firma del contrato de Cerrón como gobernador regional de Junín. Nada más que eso. ¿Le correspondía firmar? Le correspondía firmar conforme a ley. Entonces, si bien la Corte Suprema declara que han habido algunas irregularidades, ¿correcto?, en la vía administrativa, considera que no son suficientes para poder concluir que hay un acuerdo colusorio, es decir, entre Cerrón y los contratistas para favorecerlos. ¿Qué es lo que hay entonces? Porque el señor Cerrón seguirá siendo juzgado, pero desde el punto de vista civil, en este caso, y no penal. En este caso, la Corte Suprema ha aplicado la figura en la que se puede imponer reparación civil cuando hay daño, pero se absuelve porque no hay delito. Esa es una figura nueva que introduce el Código Procesal Penal. Hay daño, pero no hay delito. Pague usted la reparación porque ha causado un daño, aunque no haya cometido delito. Aunque no haya cometido. ¿Hay antecedentes de una decisión de este tipo? Sí, hay antecedentes, sobre todo en las Cortes de La Libertad, en las Cortes de Guaura, que inicialmente se aplicó esta figura, sí. De acuerdo. Ahora, quedan pendientes otras causas para el señor Cerrón, una por las cuales Antalsis tiene también una prisión, me parece que preventiva, ¿no? Sí, en el tema de Cerrón, Antalsis finalmente fue revocada, pero, ojo, tiene la del caso en donde se vincula el tema de los aportes a Perú Libre, que es una investigación de lavado de activos, que se impuso 36 meses de prisión preventiva. De prisión preventiva. Y en apelación se redujo el plazo a 24 meses. Entonces, esa prisión todavía la tiene vigente. De acuerdo. Por otra parte, el señor Cerrón mantiene una comunicación vía Twitch con sus seguidores de Perú Libre y con la opinión pública, es uno de los defensores más ardorosos del censurado ministro Santibáñez. ¿Esto se parece a un delito o es simplemente su libertad de expresión pese a ser un prófugo? No, pese a que está en este momento en clandestinidad, sin embargo tiene sus derechos a expresarse, a informar, y lo vemos muy activo siempre en la cuenta X, ¿no? Siempre está publicando tweets, planteando posiciones, apoyando al exministro Santibáñez, apoyando otras políticas de gobierno y otras criticándolas. De acuerdo. Por otra parte, estamos ante la inminencia de una decisión sobre el caso Ollanta Humala. Esta mañana entrevistamos en RPP a su abogado defensor, colega suyo, señor Pedraza, quien sostiene que no se han presentado pruebas y que la única persona que ha declarado contra Humala en este caso, un funcionario brasileño, ha sido desmentido por otros funcionarios brasileños y por todos los peruanos. ¿Cómo ha visto usted el procedimiento de este juicio que va a sentar precedentes, no? Estamos ante la inminencia del 8 de abril, creo que se dicta sentencia. Exacto, ahí va a haber lo que se conoce como el adelanto de fallo. El tribunal colegiado va a dar a conocer su opinión, si finalmente absuelve o condena a Humala, a Naín Heredia y a los otros coprocesados. Por las pruebas que se han presentado, yo estimo que la sentencia va a ser condenatoria. Porque, por ejemplo, tenemos además otros testimonios, como un testimonio privilegiado que es el de Martín Belaún del Ocio,
que ha dado pormenores sobre manejos de dinero en esta imputación de lavado de activos. Yo creo que ese tipo de testimonios va a pesar a la hora de dictar la sentencia. Pero ha dado el testimonios sobre el caso específico que se va a decidir el día 8 o sobre los otros dos casos que tiene pendientes. Sobre el tema del día 8, que es precisamente el tema de las campañas. La campaña con fondos venezolanos, exacto, supuestamente. Con fondos ¿no? venezolanos. Bueno, el señor Pedraza cree que lo que ha dicho el señor Belaúnde del Ocio no tiene ninguna prueba y los jueces no pueden tomar ese testimonio sesgado, según él, como indicador de una prueba. Veremos lo que decían el día 8. Respecto de Pedro Castillo, yo sé que tiene que hablar con mucho respeto porque ha sido cliente suyo en un momento dado, pero se distanció usted de la estrategia que él quería llevar a cabo. ¿Qué ha pasado después con una serie de abogados que quisieron ayudarlo y que partieron rápidamente? Sí, lo que tenemos hoy es que Castillo ha entendido que el juicio que se le sigue no le ofrece garantías de debido proceso y está planteando lo que yo hace algún tiempo vaticiné que podía plantear, que es una estrategia de defensa disruptiva. Entonces está básicamente pasando de ser acusado a acusador de los jueces, endilgándole a una específicamente, y yo creo que no le falta razón a la doctora Carvajal, ha sostenido que ha intervenido previamente en varias decisiones en su contra. En realidad, si llevamos la cuenta, son más de 20 recursos en los que ha intervenido. Le confirmó la detención preliminar, le confirmó la prisión preventiva, le confirmó la prolongación de prisión preventiva, le rechazó excepciones, cuestiones previas. Entonces ha intervenido en más de 20 cuestiones y se supone que ya tiene una posición tomada, porque ha conocido el caso en contra de Castillo. Lo mejor para el proceso, para la salud del juicio de Castillo, era que la doctora se aparte. No lo ha hecho, finalmente, porque los jueces han decidido que intervenga previamente no significa que esté contaminada o que esté prejuiciada en contra de Castillo, de manera que yo creo que ahí tiene un argumento importante. Y un segundo argumento es el tema de que le han impuesto un defensor público con el cual él no se comunica, con lo cual tenemos una defensa que es diezmada, porque es la defensa solo del abogado, pero falta la defensa de hechos que la hace el imputado. De acuerdo. Ahora, hay quienes interpretan que a él no le importa el juicio en sede nacional, da por descontado que lo va a perder. Y lo que está haciendo es crear un clima tal que cuando se vea en alguna instancia supranacional, particularmente la Corte Interamericana, pueda haberse favorecido. De hecho, algunos de los abogados argentinos que se han reunido con él fueron después ante la Comisión Interamericana, ¿no? Sí, claro. De hecho, él está pensando más que en el juicio de hoy, está pensando en los juicios de mañana, pensando en los tribunales internacionales, la propia Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una intervención posible del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, que podría respaldarlo en una decisión tomando que este juicio es nulo y en consecuencia dispusiendo su libertad. ¿Por qué un organismo internacional y serio como el de la ONU que usted menciona podría considerar que este juicio es nulo? Por ejemplo, por el argumento que estaba planteando por la falta de imparcialidad de la jueza, porque una de las juezas de los 3 que integran el tribunal que lo está juzgando es una jueza Carvajal, ¿no? Que ha intervenido, la doctora Norma Carvajal Chávez, que ha intervenido en más de 20 recursos en contra de Castillo. Yo creo que podría haberse inhibido la doctora y creo que le hubiese quitado ese argumento a Castillo, pero yo creo que tiene posibilidades de poder ganar sus acciones a nivel de los sistemas internacionales. Pero ¿quién podría tener en el extranjero en estas circunstancias simpatías por una tentativa de golpe de Estado? Porque el concepto, desdichadamente y no por casualidad, no existe en nuestra Constitución. Ya sabemos quién la inspiró y qué poco interés tenía en que la figura de golpe de Estado exista en la Constitución. Pero el señor Bolsonaro está siendo juzgado por tentativa de golpe de Estado. Sí, y en la mayor parte de los países democráticos existe eso. Solamente en el Perú es uno de los pocos casos en donde el tema sabemos que existe, pero no tiene su expresión jurídica. Exacto. A diferencia de Brasil, por ejemplo, y permítame plantear el delito más grave que se le imputa a Bolsonaro, que ha dado la aprobación ahora de la Corte Suprema vía de la denuncia de la Fiscalía. Con un juez que también ha sido solicitado por inhibición, el juez Moraes. Exacto. Pero el tipo penal de allá, el delito, dice que se castiga, ¿no es cierto?, como el golpe de Estado, como el intento de deponer por medio de violencia o amenaza al gobierno legítimamente constituido. O sea, el propio tipo penal habla del intento de deponer, a diferencia de nuestro tipo penal, que lo que exige es el levantamiento en armas, ¿no es verdad? Esa diferencia, como usted sostiene, don Fernando, hace
que allá ese intento sí puede ser delito y acá no. Acá, a mi modo de ver, lo que hizo Castillo fue un acto preparatorio dirigido a futuro para poder alzarse en armas. Nadie lo obedeció, nadie le hizo caso y por tanto nunca futuro, hubo ¿qué futuro? Ahí cuando salía, porque Claro. dio órdenes a la policía para que no dejen entrar a los congresistas a la sede legislativa. Y Claro. ahí hubo policías armados que impidieron que la congresista Adriana Tudela, por ejemplo, pueda entrar a su oficina. Eso es el uso de armas para impedir el funcionamiento de las instituciones. No, pero finalmente no hubo ninguna institución que paralizó o que se vio suspendida en sus funciones, concretamente lo que pasó el 7 de diciembre. O sea, yo creo que la expectativa de Castillo era una, pero la realidad fue otra. Entonces, si bien hubo una intentona golpista, si bien tuvo la intención, sin embargo, lo que no hubo acá fue el intento de rebelión, porque la rebelión para nosotros, para la ley penal peruana, para el estatuto penal nuestro, es alzarse en armas. Y la tentativa o intento de rebelión es empezar a levantarte en armas, pero no consumar el delito, cosa que no pasó en este caso. ¿En qué situación se halla su esposa, la esposa de señor Castillo, refugiada en México? Exacto. ¿Qué situación judicial tiene? Tiene la condición de refugiada allá en México, ¿correcto? Y acá tiene la condición de investigada. Ojo, se encuentra en comparecencia simple. No tiene ni prisión preventiva ni comparecencia con restricción. ¿Está contestando vía Zoom a las audiencias de la Fiscalía? Exacto. ¿Colabora con la justicia? Según lo que tengo conocimiento, tiene participación en Muy diligencias bien. vía Zoom. De acuerdo, muchísimas gracias por informarnos de esto y por Gracias. su presencia.